Welcome to Motorcycle Service and Repair. Bienvenido al programa de mecánica de motos Motorcycle Service and Repair. Este programa ha sido elaborado para que usted pueda capacitarse en el servicio y mantenimiento de la motocicleta. Muchas gracias por elegir y confiar en Motorcycle Service and Repair. Le deseamos el mayor de los éxitos y esperamos que su aprendizaje sea rápido y entretenido. Servicio de la rueda y los neumáticos. En este capítulo se realizarán procedimientos relacionados con la inspección de la rueda y neumático, instalación del neumático, su montaje y desmontaje e inspección de los rodamientos. Comenzaremos por quitar, inspeccionar e instalar esta rueda delantera con cámara. Para retirar la rueda delantera, se debe colocar la moto sobre su soporte central y colocar un peso sobre su asiento para separar la rueda del suelo. Esto se hace si usted no tiene un stand propio. En este caso, se tira de la parte trasera de la moto con una correa de tensión regulable y un gancho amarrados al banco de trabajo. Comience por retirar el cable del velocímetro. Afloje los soportes del eje. Retire la tuerca del eje. Retire el eje. Algunos ejes tienen en su cabeza un agujero que permite la instalación de un punzón para facilitar su extracción en caso que quede atascado. Aquí queda suelto el transmisor de velocidad. Este dispositivo encaja en ranuras hechas en el cubo. Observe su posición al desarmarlo para facilitar la labor de reinstalación. Ocasionalmente se deben separar las pastillas de freno con una palanca para facilitar la colocación del disco de freno en la pinza al montar la rueda. Al trabajar con la rueda, es conveniente hacerlo sobre el lado opuesto al disco, debido a que de este lado no hay obstrucciones y se puede trabajar cómodamente. Para evitar dañar la pestaña y el cubo de la rueda, es conveniente apoyarla sobre un neumático viejo. Colóquela sobre la mesa de trabajo o, en su defecto, en un soporte que ofrezca una posición cómoda de trabajo. Quite la tapa de la válvula de aire. Con esta herramienta, extraiga el óvulo. Deje que salga todo el aire del neumático. Saque la tuerca que mantiene a la válvula de inflado en su lugar. Quite el tornillo del tope de seguridad. Este tope previene que al desinflarse el neumático durante el rodaje, este se desprenda del aro. Generalmente se utiliza en motos de cross para correr en superficies arenosas, para lo cual se lleva el neumático parcialmente desinflado. Recuerde que antes de quitar el neumático de la rueda, usted debe marcar su posición utilizando el orificio de la válvula como referencia. Destalone el neumático. Esto se consigue fácilmente pisando con el taco de su zapato hasta que el talón del neumático escape de su base. Recuerde de realizar esta operación con cuidado para no rayar el cromado o pulido del aro. Utilizando lubricante de neumáticos o jabón líquido, lubrique el borde de la rueda. Estas herramientas sirven para quitar neumáticos. Tienen un extremo curvo y el otro recto. Fuerce el extremo curvo de la palanca entre la pestaña y el talón. Coloque el extremo derecho de la otra palanca a unos 15 centímetros de la otra. Mueva las dos palancas de esta manera, hasta que el talón se monte sobre la pestaña. Tome cuidado de no arrastrar la cámara con las palancas. Saque la palanca con el extremo recto insertado. Colóquela nuevamente a unos 10 centímetros de donde estaba. Repita la operación anterior. Continúe con este proceso a lo largo de toda la circunferencia del neumático hasta haber pasado todo el talón por sobre la rueda. Como la lateral del neumático ha quedado libre del aro, es posible retirar manualmente la cámara y la válvula. Hágalo con mucho cuidado.
Para retirar completamente el neumático de su aro, desplace el otro talón primero hacia la garganta del aro y luego hacia la pestaña por donde salió el primer talón. Coloque las palancas, pero ahora desde el interior del aro, debajo del talón. Levántelo para que las palancas pasen por encima de la pestaña. Haga esta operación un par de veces. Verá que el neumático sale desde el comienzo de la operación. Quite el neumático de la rueda, colóquelo a un lado, inspeccione la rueda verificando si existieran grietas, dobleces o golpes que pudieran hacer peligroso su uso. Limpie la superficie de contacto del talón con la rueda, quitando la corrosión y el óxido. Utilice un cepillo de alambre. Antes de colocar el neumático, asegúrese que éste no tenga defectos o esté dañado. Verifique que el interior del neumático no tenga objetos extraños. Utilice guantes para evitar lastimarse con algún clavo u objeto filoso o punzante que pudiera haberse introducido en el neumático. Verifique la condición de los rayos de la rueda. Golpee suavemente cada rayo con una varilla de hierro o llave fina. Si alguno de los rayos produjera un sonido grave o flojo, pudiera estar suelto. En ese caso, regúlelo con una herramienta como esta o con una llave. Ahora verifique la cámara por si estuviera agrietada o pinchada. Inflela y compruebe su estanqueidad sumergiéndola en agua luego de inflarla. En este caso, usted puede observar cómo se ha roto la cámara alrededor de la válvula. En estos casos, reemplace o repare la cámara. Verifique la flecha direccional para determinar el sentido de rotación del neumático e instalarlo como lo indica el fabricante. Coloque la rueda dentro del neumático. Para esto, la pestaña debe ser colocada en el interior del neumático hasta que el talón y la pestaña impidan su total instalación. Use el extremo curvo de una de las palancas y pase todo el talón por encima de la pestaña. Si el neumático posee cámara, inflela apenas como para que desaparezcan las arrugas. Coloque el neumático enfrentando la marca con el orificio de la válvula. Instale la cámara colocando primero la válvula. Infle la cámara parcialmente. Esto permite que la cámara se adapte naturalmente al espacio interior formado por el neumático y la rueda. No coloque el núcleo de la válvula, así se desinfla sola y permite concluir con la instalación definitiva del neumático. Utilizando las palancas, comience a pasar el talón sobre la rueda. Continúe el procedimiento en toda la circunferencia de la rueda, cuidando de no dañar la cámara. Coloque la tuerca de la válvula sin apretar y verifique nuevamente la alineación de la marca. Infle el neumático hasta que el talón se asiente completamente en la rueda. No exceda la máxima presión indicada. Verifique que la cámara no sea mordida por el talón del neumático. Luego, quite todo el aire del neumático para que el conjunto se acomode y coloque el núcleo de la válvula. Infle el neumático a la presión indicada. Recuerde que si tuviera dificultades para calzar el talón, puede utilizar lubricante de neumáticos o jabón líquido. Coloque la tuerca de la traba de seguridad. Verifique que la válvula esté uniforme y firmemente asentada en la rueda. Verifique que no existan irregularidades en el conjunto. Ahora proceda a la instalación de la rueda. Recuerde de insertar el transmisor de velocidad en las ranuras hechas en el cubo de la forma que estaba anteriormente. Coloque la rueda en la horquilla delantera y póngale el eje.
Apriete el soporte del eje. Coloque la tuerca y apriétela al torque indicado. Coloque el cable del velocímetro. Gire la rueda y accione el freno delantero repetidas veces para acomodar las pastillas. Verifique el funcionamiento del velocímetro y baje la moto con seguridad. Usted debe verificar la presión del aire de los neumáticos periódicamente. La presión debe ser verificada y corregida cuando la temperatura del neumático se iguale a la temperatura ambiente. La presión deberá estar en concordancia con el peso total de la carga, el piloto, el pasajero, los accesorios y la velocidad de la moto. Verifique también el desgaste de los neumáticos. En el manual de servicio se indica el límite de desgaste. En esta motocicleta, la profundidad mínima no debe ser menor de 1,6 milímetros. Si fuera menor, el neumático debe ser reemplazado. Ahora se procederá a quitar, inspeccionar e instalar los rodamientos de la rueda trasera. Luego de desmontar la rueda, colóquela en una superficie plana. Quite el espaciador externo. Quite el portacorona. Aquí se puede observar el amortiguador de la transmisión. Este trabaja en estas gomas, amortiguando las aceleraciones bruscas. Observe que esté en buen estado. Aquí vemos que en este lado el rodamiento está blindado. Del otro lado del cubo existe un retén o sello. Este se puede inspeccionar sin quitar. Si estuviera descolorido, muy duro o dañado, hay que reemplazarlo. Para quitar el rodamiento, se debe extraer el retén. Para extraer el rodamiento se debe introducir una varilla metálica en el cubo y golpear uniformemente con un martillo sobre la pista interna, como en este caso, o externa del rodamiento, hasta que éste salga. Como los métodos de extracción varían de moto en moto, siga los procedimientos indicados en el manual. Veamos cómo sale el rodamiento blindado del lado de la corona. Observe el espaciador. Lave el rodamiento con solvente, mientras gírelo para uno y otro lado comprobando que no estuviera atascado o ejerciera demasiada fricción. Si así fuera, deberá reemplazarlo. El rodamiento debe girar libremente. En caso de instalarlo nuevamente, el rodamiento debe ser lubricado con grasa de rodamientos. Gírelo varias veces para que la grasa se distribuya uniformemente dentro del rodamiento. Antes de instalarlo, quítele el exceso de grasa. Sople las partículas extrañas del cubo con aire comprimido para prevenir que los rodamientos se contaminen. Coloque el espaciador interno e instale el rodamiento. Utilice un instalador. Cuando se quita el retén, debe reemplazarse por uno nuevo. Generalmente los retenes se dañan al ser extraídos. Ahora procederemos a inspeccionar el eje trasero. Coloque el eje sobre los bloques en V y coloque el comparador en un punto medio entre los bloques. Gire el eje para medir la desviación. La cantidad de desviación la indica el movimiento de la aguja del comparador. Si la desviación excede el límite de servicio, reemplace el eje. Es importante determinar la correcta alineación de la rueda. En este caso mediremos la desviación lateral, que indica cuán paralela se encuentra la rueda al cubo. La desviación lateral causa el bamboleo de lado a lado de la dirección. Coloque un comparador con su punta tocando el borde del aro. Al girar la rueda, tome la lectura más alta y la más baja. La diferencia entre las dos es la cantidad de desviación. Si ésta excediera el límite indicado, verifique los rodamientos en primer lugar. Reemplácelos si estuvieran dañados. Si los rodamientos estuvieran en buen estado, la rueda debe ser reemplazada. Nunca trate de reparar una rueda dañada. Mantenimiento de la suspensión y la dirección. En este capítulo se realizarán las siguientes prácticas de mantenimiento de los sistemas de suspensión y dirección: cambio de aceite en la horquilla delantera, reemplazo del retén de la horquilla delantera, regulación de la suspensión delantera y trasera,
Desmontaje, inspección, lubricación y montaje del brazo basculante. Inspección y ajuste básico de la dirección. Para comenzar, se cambiará el aceite de la horquilla delantera. Asegúrese que la rueda delantera esté separada del piso. En este caso, quitamos la tapa y el tornillo tapón de la horquilla. Observe la condición del sello. Si estuviera dañado, reemplácelo. Coloque un recipiente y quite el tapón de drenaje. Drene todo el aceite de la horquilla. Una vez drenado todo el aceite, coloque el tapón y ajústelo. Utilice un recipiente graduado para llenar de aceite de horquilla con la cantidad específica del aceite indicado por el fabricante. Coloque un embudo pequeño en la parte superior de la horquilla e introduzca el aceite lentamente. No trate de introducirlo rápido, pues podría rebalsar y usted perdería la noción de cuánto aceite entró y cuánto rebalsó. Coloque una toalla debajo del embudo para evitar salpicaduras de aceite. Coloque el tornillo tapón cuidando de no dañar la rosca. Para esto, comience a insertarlo con la mano. Luego apriételo al torque especificado por el fabricante. Coloque la tapa. Repita esta operación en el otro tubo si fuera necesario. Ahora se procederá a reemplazar el sello de uno de los tubos de esta horquilla delantera. Retire la rueda, afloje el tornillo de drenaje y drene el aceite. En este caso, debido a las pérdidas por el retén, este tubo casi no tiene aceite. Coloque nuevamente el tornillo. Quite la pinza de freno y los tornillos que soportan el guardafango. Afloje los tornillos que ajustan el tubo de la horquilla. Tome con la mano el tubo y gírelo a medida que tira de él hacia abajo. De este modo lo extraerá de las mesas superior e inferior. Asegure el tubo en la morsa. En este caso el tubo puede apretarse en la oreja de soporte de la pinza de freno. En caso que usted deba apretar la vaina, coloque una toalla alrededor de esta para no dañarla o un adaptador de plástico para morsas y apriete levemente la morsa. Quite el bulón de la barra de suspensión. Asegúrese de quitar y no perder la pequeña arandela que sella el bulón. Quite el guardapolvo de goma. Quite la barra o tubo interno de la vaina. Quite el sello utilizando una herramienta a modo de palanca. Cuide de no abollar la cavidad donde va instalado el sello. Limpie todas las piezas con solvente y séquelas con aire comprimido. Vuelva a instalar la barra. Coloque la arandela selladora del bulón en su lugar. Coloque un poco de sellador de rosca en el bulón. Ajuste el bulón en la vaina utilizando la llave Allen. Lubrique levemente la barra con grasa. Coloque el sello nuevo por sobre la barra y acomódelo en su posición en la vaina. Finalice su instalación con un instalador especial para sellos. Este puede ser fabricado en el taller. Asegúrese que el sello esté asentado firmemente en su alojamiento. Coloque el guardapolvo.
Ahora proceda a llenar el tubo con aceite de horquilla, como se hizo anteriormente. Inspeccione la arandela del tornillo tapón. Reemplácela si estuviera dañada. Coloque el tapón cuidando de no dañar la rosca. Comience instalándolo con la mano. Apóyese en el amortiguador para que el líquido pase a las cámaras y se acomode. Coloque el tubo a través de las mesas inferior y superior en su posición de trabajo. Ajuste los tornillos que lo sujetan al torque indicado. Recuerde de ajustar con torquímetro el tornillo tapón. Repita todo el procedimiento en el otro tubo si fuera necesario. Instale la pinza en la rueda. Existen diferentes diseños de suspensiones delanteras, especialmente en motocicletas de todo terreno. En este caso podemos apreciar el sistema upside down o invertido, en el cual la vaina está en posición superior. Esta modalidad reduce las vibraciones de los choques continuos provocados por las irregularidades del terreno. La regulación de la suspensión delantera para mayor o menor rebote puede realizarse en algunos modelos. En este aquí se puede regular el rebote en cada tubo por medio de esta perilla. Al girarla a la derecha, habrá más rebote. Al girarla a la izquierda, habrá menor rebote. En este caso, el amortiguador contiene aire a presión. Este tipo de suspensión se denomina hidroneumática. Para regular, se levanta la rueda delantera, se coloca el manómetro para verificar la presión, que no debe variar más allá de lo especificado entre uno y otro amortiguador. Inyecte la